Muy buenos días, esto fue en 085, Ondas y Electromagnetismo, asignatura impartida por el área de Física del Centro de Docencia de Ciencias Básicas para la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. Mi nombre es Mario González y hoy estamos a viernes 24 de septiembre de 2021. Estoy junto al grupo 5, que corresponde a estudiantes de la carrera de Ingeniería Naval. Así que doy la más cordial bienvenida a Rodrigo Ruiz, Alonso Duque, Felipe Soto y José Reyes. Gracias, jóvenes, por su asistencia y puntualidad. También saludamos a aquellos y aquellas que nos verán más tarde a través de la grabación que se desarrolla ahora a través de la plataforma Zoom. Quisiera recordarles que la prueba número 2 a través de SUBEDOC MD es el otro jueves, 30 de septiembre, a las 5:30 de la tarde. Como bien me preguntaban acá los estudiantes, las materias son hasta lo que veamos el lunes de la próxima semana. De hecho, esta ya es la última materia que corresponde hoy día vamos a ver revisar un segundo ejercicio de la ley de Gauss, un ejercicio más avanzado, para cálculo de campo eléctrico de alguna configuración especial. Y después vamos a proceder a introducirnos en lo que es potencial eléctrico. Bien, vamos a compartir pantalla. ¿Cómo dice el título de ese ejercicio, jóvenes? Campo eléctrico. Deme un segundo, profe. Amiga, toca. Ahora sí, campo eléctrico debido a un plano infinito con carga. Ay, no sé. Ahí sí, con carga uniformemente distribuida. Muchas gracias. ¿Quién lo leyó? Yo, profe. Felipe. Felipe, muchas gracias, Felipe. Ya, Alonso, después conversamos, tranquilo nomás. A todos nos está costando sacar este semestre adelante, pero tranquilo, vamos que se puede. ¿Ya? Ánimo, fuerza y valor. Este problema ya no es un problema tan obvio de calcular. Resulta que tenemos, por ejemplo, imagínense que tenemos una mesa y le pasamos un paño y la cargamos completamente. ¿Ya? O sea, sí, entiendo. Ya. O sea, bueno, después, yo creo que todos acá están dando Edo, no creo que nadie haya pasado Edo ya, pero tranquilo. Lo importante es que al menos están siendo responsables, están viniendo a la clase y después de Edo van a poder estudiar los videos, me pueden hacer consultas por WhatsApp, en fin. ¿Ya? Así que tranquilo nomás. Este ejercicio, como le digo, es un ejercicio matemáticamente idealizado. Es decir, tenemos un plano, imagínense el plano XY lleno de carga. Todos los puntitos del plano X están llenos de carga. Entonces se habla de una distribución continua de carga distribuida en un plano. O sea, en la vida real no encontramos ningún plano infinito. Pero, por ejemplo, si nosotros tomamos, por ejemplo, esta caja, que les estoy mostrando aquí en la cámara, es un plano finito. ¿Cómo podemos hacerlo infinito? Todo depende de lo que queramos medir. Por ejemplo, si estamos midiendo el campo eléctrico por acá arriba, ciertamente el observador acá arriba va a notar de que el plano es finito, ¿ya? Que tiene dimensiones, qué sé yo, de 20 por 10, en fin. Ahora, si colocamos un observador muy cerca de esta caja, muy cerca del plano, 1 milímetro, tal vez no sea infinito, pero va a ser muy grande. ¿Ya? Imagínense, por ejemplo, una bacteria colocada a 1 milímetro. O, qué sé yo, una mosca colocada a 1 milímetro. Va a ver que no es finito, pero que es muy grande. Y si ahora colocamos a una bacteria, aquí, a 1 micrómetro, a 1 millonésima de metro, esto lo va a ver infinito. Por más que nosotros digamos que es algo finito, la bacteria lo va a ver infinito, una tremenda extensión.
¿Me entienden lo que quiero decir? Es decir, el concepto de infinito también no solamente tiene que ver con las dimensiones del objeto, tiene que ver también con la relación distancia del observador al objeto. ¿Ya? Así que si nosotros pasamos un paño de lana y frotamos esto, vamos a tener y el punto en el cual vamos a medir el campo es lo suficientemente cerca, esto podría aproximarse mucho al modelo de un plano infinito. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Es como una introducción intuitiva. Gracias, Alonso. Ahora voy a volver a compartir pantalla. Gracias, Felipe y Rodrigo. José, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Muy bien. Gracias, jóvenes. Entonces, volviendo acá. Ahora, para poder calcular, entonces vamos a situarnos en un punto P que va a estar en la tapa. En la tapa aquí de este cilindro, después le voy a explicar en qué consiste este cilindro. Vamos a medir el campo eléctrico aquí, de donde está saliendo la flecha. Ahí queremos medir el campo. Pero hay un concepto previo que tenemos que definir, que es llamada la densidad de carga. Así como hay una densidad que se llama masa partido por volumen, en la física hay varios tipos de densidades. También se habla de una densidad de carga. ¿Cuánta carga hay por unidad de área? Y esa densidad superficial de carga se escribe con la letra griega sigma minúscula. ¿Ya? El sigma mayúscula es el que ocupan para sumatorias, pero el sigma minúscula es el que se utiliza para otras cosas matemáticas. Entonces, sigma minúscula, carga partido por área. ¿Cuánta carga hay por unidad de área? Entonces tiene unidades Coulomb partido metro cuadrado. Esas son las unidades de sigma. Es como cuando uno va a comprar una plancha de zinc. Si uno quiere saber cuántos kilogramos, no la dan en densidad de kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? No tiene mucho sentido porque uno podía calcular, pero resulta de que una plancha tiene un espesor tan pequeño en comparación al largo y el ancho, ¿no es cierto? Por ejemplo, si esta es la plancha, el espesor es muy pequeño en comparación al largo y al ancho, o al largo y a la altura, que en vez de decir kilogramos por metro cúbico, se habla de kilogramos por metro cuadrado. Lo mismo acá. Si es una distribución en R2 y tiene un espesor, pero el espesor es pequeño en comparación a las otras dos dimensiones, más sentido tiene decir cuántos coulomb hay por metro cuadrado que cuántos coulomb hay por metro cúbico. ¿Ya? Así que se las presento. Un nuevo parámetro. Densidad superficial de carga. Coulomb partido metro cuadrado. Carga partido área. Eso lo vamos a ocupar hoy. Por eso se los estoy enseñando. Ahora, imaginémonos que estamos en un punto, no tengo mi lápiz tablet a mano, así que voy a tener que escribir con el mouse. Yo tengo el lápiz tablet a mano, pero no quiero perder tiempo. No quiero perder tiempo conectándolo. Voy a anotar acá. Ahí tenemos un punto P. Ay, espérense un poquito. Punto P con el mouse me salió horrible. Aquí tenemos un punto P. ¿Ya? Entonces vamos a medir el campo eléctrico en ese punto P. Ese es el objetivo. Calcular el campo eléctrico en ese punto P, que está a una distancia. Acá no está indicada la distancia. Me temo que no. Ya. Pero podemos hasta definir una distancia. No quisiera ponerle más rayas a esto en todo caso. Ya tiene bastantes rayas. Pero está a una distancia h, ¿ya? Donde h es la altura del cilindro, o la mitad de la altura del cilindro. Ya, a ver, voy a atender el chat. ¿Hay dos normales? Sí. ¿Por qué hay dos normales? La estrategia, les explico, Alonso, les explico ahora ya. La estrategia, jóvenes, la superficie
que más conviene aquí es un cilindro. ¿Ya? Y es un cilindro que atraviesa el plano. Es decir, la mitad del cilindro está hacia el lado derecho y la otra mitad del cilindro está hacia atrás. ¿Ya? Pero no es cualquier cilindro. Es un cilindro que tiene... Ya, me veo en la obligación de conectar el lápiz tablet. ¿Recuerdan que yo les dije que la esfera era una superficie que convenía solamente para el ejercicio de ayer? Bueno, para este ejercicio, y para otros ejercicios también me conviene. Pero para este ejercicio conviene un cilindro. Así como está planteado. Y les explico por qué es lo que más conviene. Ya, ahora sí tengo un lápiz. Entonces, a esta distancia le vamos a llamar H. Y a esta distancia también le vamos a llamar H. Es un cilindro de altura 2H. ¿Ya? Y es un cilindro que es perpendicular al plano. Entonces, resulta de que el punto P se encuentra a H unidades de distancia del plano. ¿Ya? Y si hay un punto P aquí en el plano, vamos a colocar un punto P' en el otro, en una tapa, porque esta es la tapa de la derecha, vamos a colocar un punto P' en la tapa de la izquierda, o sea, en la tapa de atrás. Resulta de que, como están a la misma distancia, P y P' están a la misma distancia del plano, la magnitud del campo en P es igual a la magnitud del campo en P'. ¿Se entiende eso? O sea, E en P es igual a E en P'. Y le llamamos sencillamente E, la magnitud del campo. ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿Por qué? Porque están a la misma distancia. O sea, no importa si uno está mirando por el lado de adelante o por el lado de atrás de una ventana. La distancia es la misma, siempre que la distancia sea la misma. ¿Se entiende esto, jóvenes? Alonso, a ti principalmente, que, como hiciste la pregunta. Sí, profe, se entiende, bueno. Ya, Pero, ¿qué tiene que ver la normal ahí con los puntos? Ah, porque ¿cuál normal? es que tiene dos normales, una que está al medio y una que está adelante, por eso le pregunto. Ah, ya. Tenemos que calcular el flujo. ¿Cuál es el flujo? Integral de superficie. En la superficie gaussiana, la superficie Gaussian Surface, ¿no es cierto? Que es superficie gaussiana SG. Superficie gaussiana. Voy a colocar acá SG. Superficie gaussiana. Les explico. Me pasa lo siguiente, jóvenes. Tenemos que calcular el flujo, que es la integral de superficie de E.ds. Pero acá la superficie es una superficie cerrada porque es un cilindro que tiene las dos tapas. No es solamente el manto. Por lo tanto, como es una superficie compleja, porque tiene manto y tiene dos tapas, se separa la integral en tres partes. La integral en la superficie 1, que es la tapa 1, la integral en la superficie 2, que es la tapa 2, que es la tapa trasera, y la superficie M, que es la superficie del manto, que es la superficie curva. Entonces, hay una normal que es de la tapa 1, N1 es la normal de la tapa 1, acá hay un N2 que no lo dibujé, que es de la tapa 2, y hay un N que es del manto. ¿Se entiende, Alonso? Sí, ¿Jóvenes? profe. Ya. Ahora, hay un detalle bien especial. De estas tres integrales, la que contiene el manto se hace cero. Por lo siguiente, el campo eléctrico, este campo eléctrico es perpendicular al plano, siempre. ¿Por qué? Porque recibe contribuciones de carga de la izquierda, de la derecha, de arriba, de abajo, y entonces al final, por simetría,
como recibe igual cantidades de fuerza eléctrica, digámoslo así, de todas direcciones, la única dirección posible que puede tener este vector es que sea perpendicular al plano en cualquier punto que se encuentre. Ahora, eso también debería notarlo. Y lo voy a notar con otro color para hacer un poco de contraste, porque como es tan negro ahí, entonces. El campo eléctrico en P es perpendicular al plano. Esta P mayúscula significa plano. ¿Eh? Plano. Para todo P perteneciente al plano. Ya, voy a atender el chat. ¿A qué te refieres con el eje X? Aquí no se ve ningún eje. Ya le digo porque están con horizontales y hay uno que está vertical, entonces esa no la tomo, por eso le pregunto. ¿Qué está horizontal? ¿Qué está vertical? La normal está vertical Ya, y el motivo no es eso, Alonso, pero de todas formas, gracias por estar analizando la situación. Es algo incluso que puede ser más sencillo de entender. Mira, fíjense, en el caso del manto, fíjense, en el caso de la etapa 1, la normal es paralela al campo. Igual que en el caso de la esfera que analizamos ayer. La normal y el campo forman un ángulo de 0 grados porque son vectores paralelos. Aquí la normal, aquí se forma otra normal, ¿no es cierto? Que incluso la puedo dibujar. ¿Ya? Esa normal, ¿no es cierto? Que deberíamos llamarla, de hecho, N2. Alonso, de ahí te voy a encargar una captura de pantalla, por favor. Esa normal es paralelo también al E, acá, con un ángulo de 0 grados. Por eso estas dos no se van a cancelar, así como la integral de ayer de la esfera no se canceló. Pero ¿qué pasa con el manto? El campo eléctrico pasa tangente aquí a la superficie del manto, porque todos los vectores de campo eléctrico apuntan en la misma dirección, porque se trata de un plano infinito. Y por lo tanto el vector de campo eléctrico forma un ángulo de 90 grados acá con la normal del manto. Y cuando dos vectores son perpendiculares, su producto punto vale 0. O sea, acá la rayita en realidad no debería ir solamente en el E. Yo debería colocar una línea acá que haga todo eso. ¿Por qué? Porque en el fondo, y aquí voy a complementar lo que tengo escrito, por eso es importante una captura de pantalla. En el fondo, lo que pasa aquí es que el E, producto punto normal, da 0 en el manto. ¿Por qué da 0 ese producto punto? Perdón, y es un 0 escalar, no es un 0 vector. Acuérdense lo que aprendí en álgebra lineal, cuando el producto punto de dos vectores da 0 es porque son perpendiculares o ortogonales. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Aquí voy a hacer una última flechita. Ya estoy llenando de demasiadas flechas el dibujo y eso no es muy bueno. Pero me voy a arriesgar. Acá, por aquí pasa un vector de campo también. ¿Ya? Y ese vector de campo, no, ni siquiera voy a escribir más, porque ya tiene demasiadas cosas. Es perpendicular a la normal. Y cuando dos vectores son perpendiculares, campo con normal, en el manto, para todos los puntos del manto, el producto punto da 0. Por eso es que esta integral vale 0, porque el integrando vale 0. ¿Se entiende? el profe, lo que usted anotó ahí cuando eran, ¿cómo se llama esa? Perpendicular, el nombre, ¿Sí? ¿no? Ahí Sí, valen 0. exactamente. Eso ocurre en el manto. En el manto la normal con el campo son perpendiculares. Así que la tercera integral se hace 0, porque el integrando es 0, porque esto vale 0. ¿Cierto?
Disculpe, profe, estaba anotando. Ah, ya. Pero te puedo pedir, Alonso, si le puedes sacar una captura de pantalla, porque aquí ya escribí bastantes cosas que ameritan una captura de pantalla. Por favor. Ya, profe. Muy bien. Gracias, Alonso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final queda solamente el flujo de la tapa de la derecha y de la tapa de la izquierda, de la tapa de adelante y de la tapa de atrás. Ahora, estas dos integrales tienen el mismo valor, porque ambas tapas están a la misma distancia h. ¿Ya? Así que, fíjese, lo que hay que hacer acá es lo siguiente. ¿Cómo se calcula una de estas? Voy a aprovechar de limpiar y entonces preocuparnos del cálculo de una de estas dos. ¿Ya? Voy a hacer el borrado rápido. Ya. Aquí voy a hacer un paréntesis. Aquí no sé, voy a hacer un cuadradito, voy a escribir algunas cosas con azul. El E punto DS, como lo conversamos ayer, es un E. ¿Se acuerdan? Bueno, hablemoslos así, diferencial de área, ¿no es cierto? El diferencial de área, el diferencial de S es lo mismo. Y acuérdense de que nosotros vimos que el vector de área es área por la normal. ¿Ya? Por lo tanto, diferencial de área, vector, es igual diferencial de área escalar por la normal. Así que, por lo tanto, acá tenemos, vamos a hacer el mismo trabajito matemático que hicimos ayer. Aquí es E por producto punto de AN por normal unitario. Y esto es lo mismo que decir, entonces, juntamos el E con el normal unitario, porque los dos son vectores. Los dos son amigos porque son de la misma naturaleza vectorial. Y dejamos el escalar solito. Ahora, ya sabemos, ¿no es cierto?, de que cómo se calcula un producto punto. Es el módulo del primero por el módulo del segundo, por el coseno del ángulo que ellos forman. En este caso, el normal con el E siempre con un ángulo de 0 grados. Y por el de A. Este vale 1. El módulo del unitario vale 1. El coseno de 0 vale 1. El módulo de E vale E. Así que esto nos queda sencillamente E por de A. ¿Ya? Así que esto que está acá es E por dA. Y como el E es el mismo en todos estos puntitos de la tapa, porque como se trata de un plano infinito, no importa si uno se mueve un poco hacia la derecha, un poco hacia la izquierda, el campo en todos estos puntitos es el mismo. Y de hecho lo voy a escribir acá, como una observación. Campo es constante en todos los puntos de la tapa. De la tapa. ¿Ya? Así que como el campo es constante en todos los puntos de la tapa, puede salir de la integral. Así que esta integral en realidad se va a transformar en E integral cerrada de S1 de A.
como yo les dije ayer, la integral de dx es x, así que la integral de dA es a. Así que todo nos queda e por a. ¿Ya? Por eso es que toda esta integral vale EA. Por eso ahí dice EA. Y la segunda vale EA también, porque es la misma historia, nomás que con la tapa de atrás, pero tiene la misma área. ¿Se entiende, jóvenes? Yo no puedo ver los likes porque estoy compartiendo pantalla. Pero si lo están Eso le iba a colocando, preguntar, profe. Sí, si veía los likes. Ah, ya. Ya. Felipe, bueno, tienes que repasar el whiteboard y preguntarme. ¿Ya? Me puedes Sí, preguntar profe, por sí. interno después por WhatsApp. Está un poco, Yo sé que mucha fórmula. esto complica un poco porque, porque estamos trabajando las integrales de una manera geométrica. Y de eso se trata cálculo 2. ¿Ya? Cuando ustedes vean las integrales dobles, triples, de línea, de superficie, hay mucha geometría que está dentro de esto. Ya, en el caso de la integral de cálculo 1 era es más mecánico, o sea, primero hay una geometría que se estudia el área bajo la curva. ¿Ya? Siempre hay una geometría por detrás de las integrales. ¿Verdad? Y después uno se olvida un poco de esa geometría, empieza a usar el teorema fundamental del cálculo. Ah, bueno, la integral de x cuadrado x cubo tercio, lo evalúo entre 1 y 2, ¿ya? 2 al cubo dividido 3, menos 1 al cubo dividido 3, listo, me da un número. Y uno se empieza a olvidar un poco de la geometría, pero siempre en la integral hay por detrás una geometría. El tema de cálculo 2 es que las geometrías son más complejas, porque son geometrías en 2D, en 3D, ¿ya? Pero entonces siempre hay que relacionar la integral con conceptos geométricos, eso es lo que estamos haciendo ahora. Esta integral la estamos relacionando con conceptos geométricos vectores, que son conceptos geométricos, con superficies, que son conceptos geométricos, con vectores normales. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que complica un poco, pero si observamos con objetividad la matemática, la manipulación matemática, es decir, el álgebra que sea acá, son cosas bien sencillas, o sea, producto punto, ya se calcula el producto punto de dos vectores, ya sé que es el módulo primero por el módulo segundo por el coseno, ¿se fijan? Sé calcular coseno, ¿se fijan? Es más un tema de interpretación que de manipulación de fórmulas. No sé si coinciden conmigo en eso. Pero hay que repasarlo. Esto puede ser un poco chocante porque es algo nuevo, ¿ya? De todas formas, con este ejercicio cerramos ley de Gauss, o sea, como materia. Después hay que ver ejercicio. Así que Felipe, ánimo, tranquilidad, revisa el whiteboard. Si tienes dudas me puedes preguntar después por interno también. Sí, profe, sí, voy a regresar del libro igual, apoyarme con el libro con más calma. Muy bien. Felipe, te pido si le podías sacar una captura de pantalla. Sí, al tiro. Ay, gracias. Perdón, decía Alonso. Bueno, quien quiera sacarla. Y la sube a WhatsApp, por favor. Listo, profe. Gracias, Felipe. Entonces, ahora vamos a salir de aquí. Vamos a volver a entrar. Ahora, como sabemos que el flujo en todo este cilindro gaussiano es EA más EA, es 2 veces EA, 2EA. ¿Ya? Eso ya es más tranquilo. Algebraicamente es muy sencillo. Ahora, aquí dice, el flujo a través de cada etapa del cilindro es EA. Bueno, eso ya lo acabamos de calcular. Por lo tanto, el flujo total a través de esta superficie gaussiana, a través de este cilindro gaussiano, ¿no es cierto?, es 2EA, claro, porque la contribución del manto dio 0. Observar que la carga total dentro de la superficie es sigma por A. Ah, eso me gustaría que lo entendamos ahora ya. Imaginémonos de que esta es una masa, el plano es una masa como para hacer galletas. Entonces, el cilindro, ¿qué representa? Un molde. Entonces, es un molde. Entonces, ¿cuál es la carga encerrada por este cilindro? La galletita que logramos cortar.
¿ya? Ese pedacito de región del plano. Eso que quedó ahí que hice con ese color así como con spray. ¿Se dan cuenta? La etapa que está al medio, donde dice Q-in, es la carga que está dentro en realidad de esta etapa. ¿Cuál es la carga? Porque recuerden que la ley de Gauss nos dice cuál es la carga encerrada por la superficie cerrada. ¿Cuál es la carga encerrada por el cilindro? Es esa que dice Q-in. ¿Y cómo se calcula Q-in? Bueno, entonces ahí aprovechamos el concepto de densidad superficial de carga. Si sigma, que es densidad superficial, es carga dividido área, por lo tanto la carga es sigma por A. El A pasa multiplicando. Por eso dice ahí Q-in sigma por A. Viene la definición de densidad de carga. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Aplicamos la ley de Gauss. El flujo, ya lo calculamos, por la integral es 2EA, pero además el flujo, la carga encerrada dividido epsilon 0. Pero la carga encerrada es sigma por A. Así que el flujo es sigma por A dividido epsilon 0. Si nosotros manipulamos el 2EA y lo igualamos con el sigma A dividido epsilon 0, se van las áreas y pasa el 2 dividiendo y nos queda que el campo es sigma dividido 2 epsilon 0. Esta corresponde, jóvenes, a la expresión del campo debido a un plano infinito. Como les digo, si hubiéramos utilizado ley de Coulomb directamente, este ejercicio habría tomado 45 minutos o una hora. Como lo hice una vez en clases presenciales, ahí les puedo mandar el video. Acá sí, toma tiempo, pero la verdad es más rápido. ¿Por qué toma más tiempo? Porque es una herramienta que estamos aprendiendo a ocupar. Pero una vez que se maneja bien la ley de Gauss, ejercicios de este tipo salen en un tiempo mucho más corto del que lo haríamos con integración. Y con integración habíamos tenido que hacer todo lo que significa integrar. Primero son integrales impropias, que va de menos infinito a infinito, porque el plano es infinito. Segundo, habríamos tenido que usar algún tipo de transformación, coordenadas polares, jacobiano, calcular las primitivas, calcular límites, ¿no es cierto? Álgebra de integrales, y no equivocarse en ningún paso. Todo eso lleva más o menos 45 minutos. Alonso, pregunta nomás. Que tengo una confusión. Que usted escribió ahí primero que era el Q mayúscula y ahí después escribió el Q minúscula. Sí, Em, sí, ¿Eso sí, da igual o bueno, no? que sí, sí, sí. Eso no lo había dicho, pero en general a veces uno habla de Q minúscula, Q mayúscula, y depende del libro nomás. Pues. Ahí por capricho le puse Q mayúscula. Puede haber puesto Q minúscula. Pero por favor no te hagas problema por eso, Alonso. Q es carga. No importa si Ya, es mayúscula o minúscula. A veces a pero una carga grande uno le pone Q mayúscula y a una carga chica uno le pone Q minúscula, pero hasta eso es cuestionable. ya, profe, entonces pero da igual que sea positiva o negativa, porque yo había puesto que la. El signo importa. Aquí es magnitud, ¿ya? Pero ¿en qué aportaría el signo? Que si fuera un plano con distribución de carga negativa, el vector de campo apuntaría en dirección a la placa. Aquí está el campo alejándose de la placa, y si la carga fuera negativa, los vectores de campo irían a encontrarse. Esa sería la diferencia. Habría diferencia no en la magnitud, pero sí en la dirección. Porque recuerden Sí, cómo se profe, define el campo. es que mi duda era porque usted había dicho que la carga chica, la Q minúscula tenía que ser siempre positiva y la Q mayúscula Sí, podía sí, ser pero negativa. la Q sub 0, la carga de prueba para Ah, determinar ya, campo. ya, Pero gracias, esta no profe. es carga de prueba. Ya, gracias. Muy bien. Jóvenes, y eso sería lo que vamos a revisar como materia de ley de Gauss. Eh, este resultado del plano infinito lo vamos a ocupar más adelante cuando estudiemos condensadores. Condensadores que son dispositivos para almacenar energía eléctrica. Y hay un condensador que se enseña siempre en un curso de electricidad, que es el condensador de placas paralelas. Entonces vamos a ocupar dos planos de estos y este resultado. ¿Ya? ¿Preguntas, comentarios? A lo mejor se hace necesario repasar un poquito, ¿no? Ya, muy bien. Pero tienen tiempo para eso. Así que ojalá no dejen pasar de hoy un profesor muy sabio de física que todavía está vivo, decía,
cuando van a clases, hagan el primer repaso en menos de 24 horas. Porque si se deja pasar mucho tiempo, se empiezan a olvidar las cosas de la cabeza. Y después, más que un repaso, es como estudiar de nuevo, como estudiar de cero. ¿Ya? Así que, como se viene el fin de semana, bueno, tienen prueba de Edo hoy. Después de la prueba de Edo, traten de hacer un repaso de lo que vimos hoy. O mañana en la mañana, sábado en la mañana. Pero lo importante, no dejen pasar más de un día. Tranquilo, Alonso. Tranquilo, Alonso. Después de Edo vas a tener más tiempo. Ya, jóvenes, ahora vamos a ver un nuevo concepto. Hoy el lunes se llama potencial eléctrico. Entonces, voy a colocar aquí como subtítulo. Y les voy a pedir, antes de proseguir, que por favor se puedan colocar presentes en el chat, por favor. Muchas gracias, jóvenes. Vamos a compartir pantalla entonces. Potencial eléctrico. Aquí hay harto que conversar también. ¿Se puede ver la diapositiva? Sí, profe. Ya. No sé si está muy fea la letra, pero al menos creo que se puede entender, ¿no? Lo saqué una captura de pantalla de uno de mis videos de YouTube. Aquí la idea es que con este término, potencial eléctrico, tiene unidades volt, unidades de voltaje. Vamos a entender en realidad qué es el voltaje, porque el voltaje es algo tan cotidiano, tan manoseado por el ciudadano promedio, porque en todas partes aparece, porque es algo que es muy, es un parámetro de la electricidad que se ocupa mucho, en las pilas, en los enchufes, en los artefactos. Es como la temperatura, ¿ya? Todo el mundo habla de temperatura, todo el mundo habla de voltaje, pero ¿cuántas personas saben en realidad qué es el voltaje en profundidad? Son menos las personas, ¿ya? Y no es por hablar con arrogancia, pero en general el ciudadano promedio que no tiene una mayor preparación científica es difícil que pueda dar una buena respuesta, ¿ya? Entonces, con esta definición vamos a entender el fundamento del voltaje, de dónde viene. Y déjenme contarles que en realidad viene del trabajo y de la energía, ¿ya? Hemos hablado eléctricamente de fuerza y de campo, que están relacionados más bien con las leyes de Newton, que tiene que ver con fuerza. Pero el voltaje es electricidad visto desde el punto de vista de la energía y del trabajo. Entonces vamos a aplicar conceptos del trabajo y de la energía, igual que en física 1. Para la ecuación que resume todo lo que es la definición de voltaje es esta que está encerrada en este rectangulito. ¿Ya? Dice delta V es igual a delta U dividido Q sub 0. Q sub 0 aquí, Alonso, sí es carga de prueba. Es igual a menos una integral de E punto dl. Este es otro tipo de integral. Se llama integral de línea. ¿Ya? Aquí me veo la necesidad de enseñarles también las integrales de línea. Pero al igual que las integrales de superficie, de una manera muy geométrica. ¿Ya? Todo el tecnicismo de la integral de línea, acá no los vamos a utilizar, sino que eso lo van a ver ustedes cuando corresponde en cálculo 2. Aquí vamos a utilizar las integrales de línea de una forma más amigable posible. ¿Ya? Entonces, revisemos los parámetros. V se llama potencial eléctrico en unidades volt. U mayúscula es energía potencial eléctrica en Joule. ¿Ya? Porque así como hay energía potencial gravitatoria MGH,
Hay una energía potencial del resorte, un medio kx cuadrado. También hay una energía potencial eléctrica. ¿Ya? Eso lo vamos a ir entendiendo en el camino. Ahora hay un delta V, que es una diferencia o un incremento de potencial eléctrico, que es el que está acá en la definición, y hay un delta U, que es una diferencia o incremento de energía potencial eléctrica en Joule. Entonces, esta definición de potencial eléctrico lo que dice en realidad es que hay una equivalencia entre voltaje y energía potencial. Ahora, esta integral, tenemos que sacarle el rollo a esta integral. ¿Por qué necesitamos esta integral? Bueno, para comenzar, lo que hay adentro también es un producto punto. ¿Ya? dl es lo que se conoce como un elemento vectorial de trayectoria. Y de hecho me estoy dando cuenta que en el dibujo no está dibujado en ninguna parte un dl. Voy a partir definiendo el dl. ¿Ya? A ver, ¿dónde rayo? Ya, aquí. Vamos a escribir algunas cositas y después le voy a pedir a Alonso que me ayude a subirlas. La integral, vamos a colocar aquí, la integral en C', está con mayúscula, la integral en C' es, es una integral de línea. Donde dl es un elemento vectorial de trayectoria. Y tiene como propiedad que es tangente a una curva o a una trayectoria. dl es un vector tangente. ¿Ya? O sea, por ejemplo, tenemos la siguiente situación. Queremos movernos por una trayectoria desde A hasta B en el espacio. La trayectoria S', esa línea punteada, ¿no es cierto? Entonces, a lo largo de todo el camino hay distintos vectores tangentes. Por ejemplo, si yo me paro en este puntito por acá, pensamos, bueno, acá hay un punto P, ¿no es cierto? Acá hay un vector tangente a esa curva que se llama dl. Entonces, hay muchos vectores tangentes a lo largo de toda la curva entre A y B. ¿Ya? Entonces, por ahora les cuento eso. dl es un vector tangente. E es el vector de campo eléctrico. Entonces, la integral se calcula como el producto punto de los G por el dl a lo largo de toda la trayectoria. El dominio de integración es la trayectoria. Entonces, C' es el dominio de integración. O sea, la integral de superficie, el dominio de integración era la superficie. En el caso de una integral de línea, el dominio de integración es una trayectoria. ¿Ya? Y C' es una trayectoria. Ahora, esta es una trayectoria bien comportada, ¿eh? No es una trayectoria con puntas. Es diferenciable en todos sus puntos, existe la derivada en todos sus puntos, las derivadas en este caso, ¿no es cierto? ¿Ya? Es diferenciable, es continua. Una trayectoria que admite el cálculo de derivadas. O sea, se puede calcular el vector tangente a esta curva en cualquier punto. Ahora, es un poco la matemática. Ahora, ¿cuál es la idea física de lo que está encerrado acá? Sobre todo de esta integral.
estas integrales están relacionadas con el concepto de trabajo, jóvenes. Lo vamos a ver, espero que alcancemos a verlo hoy. El trabajo en realidad se define como una integral de línea. Por eso es importante introducir las integrales de línea. Esto lo vamos a entender ligerito. Le voy a mostrar cómo manipular una integral de línea para calcular un trabajo. Y de hecho, en física 1 se podían haber introducido las integrales de línea, porque se usó trabajo, el concepto de trabajo. Pero era demasiado prematuro hablar de integrales de línea para estudiantes que recién estaban cursando cálculo 1. Pero ahora que ya pasaron cálculo 1, la mayoría, ¿no es cierto? Ya se hace necesario introducir las integrales de línea y hablar de trabajo como lo que realmente es una integral de línea. De la fuerza respecto a dl. La idea es la siguiente. Eso que está encerrado en un signo de interrogación. Te voy a pedir, Alonso, ¿podrías sacarle una captura de pantalla a esto, por favor? Ya, profe. Muchas gracias, Alonso. Voy a limpiar entonces y voy a volver. Miren, lo que está encerrado ahí con un signo de interrogación es una distribución de carga que produce campo eléctrico, ¿ya? Y produce líneas de campo. Las líneas de campo, recordemos que colocamos una carga de prueba ¿cómo se llama? Y entonces las cargas de prueba van siguiendo la naturaleza, ¿no? Son rechazadas por la distribución de cargas, y la distribución de cargas positivas son rechazadas. Entonces las trayectorias que dejan las cargas de prueba, las Q sub 0, es lo que forman las líneas de campo, ¿ya? Son como las líneas de corriente de un fluido. Si uno pone un corcho en el río, va dejando una trayectoria. Bueno, aquí también. Y recuerden de que hay una propiedad de las líneas de campo con el campo eléctrico. El campo eléctrico siempre es tangente a las líneas de campo. No confundir con el vector tangente de L, es este vector tangente a la trayectoria C'. Son dos vectores tangentes en dos tipos de curvas, ¿ya? Aquí tenemos dos tipos de curvas, las líneas de campo y una trayectoria que nosotros la inventamos en nuestra mente, que es la trayectoria AB. Así como la superficie gaussiana es algo que se inventa en nuestra cabeza, la trayectoria C' también es algo que inventamos en nuestra cabeza. Es un camino que nosotros elegimos. Si tenemos el punto A y el punto B en el espacio, nosotros decidimos unirlo por una trayectoria. Y esa nosotros la elegimos como nosotros queramos. Puede incluso dar vueltas, hacer un loop, ¿no es cierto? Ir bien lejos y volver, regresar, en fin. Pero la cosa es que tiene que ir desde A hasta B. Ahora, em, hay un desafío. Hay un desafío. Bueno, el punto A está caracterizado por el vector posición RA. O sea, aquí tenemos un origen de coordenadas. Decimos, bueno, el punto A está ubicado acá. Está definido por el vector RA, ¿ya? Vector posición, igual que en cinemática. Y el punto B está caracterizado por el vector posición RB, que parte de este origen de coordenadas hasta el punto B, ¿ya? Hay un desafío, y esto me gustaría que se entienda hoy. El desafío es, ¿podremos mover la carga Q sub 0 desde A hasta B a través de la trayectoria C' con rapidez constante? ¿Qué creen ustedes? ¿Será posible lograr este desafío? ¿Mover la carga Q sub 0 desde A hasta B moviéndonos por la trayectoria C', siempre con rapidez constante? Estoy esperando una respuesta, jóvenes. Díganme al menos sí, no, no sé. Yo creo que sí, profe. Ya. ¿Por qué tú crees que se puede, Alonso? Fundamenta. Que, eh,
La sumatoria de fuerza ahí también no le afecta en nada el movimiento, como es constante, o sea, la rapidez Ya, constante, eso sería igual a cero. No sé si va por ahí. ya, va por ahí, pero necesitas complementarlo más. Te agradezco por tu valor de opinar. eh, Eso está muy bien, Alonso. Hay algunas cosas que dijiste que son rescatables. Por ejemplo, si hace falta hacer una sumatoria de fuerzas. Ahora, con lo que tenemos acá no nos garantiza que vaya con rapidez constante. Nos gustaría que fuese con rapidez constante, ¿ya? Pero si pensamos en que campo es fuerza eléctrica dividido por carga de prueba, entonces sabemos que la fuerza eléctrica es carga por campo, ¿no es cierto? La carga pasa multiplicando el campo. Entonces tenemos que hay una única fuerza hasta ahora que actúa sobre la carga Q sub 0, que es la fuerza eléctrica, y como fuerza igual masa por aceleración, según la ley de Newton, y si tenemos una sola fuerza, la aceleración es distinta de cero, por lo tanto, la carga se va a acelerar. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Y si se acelera, no va a ir con velocidad constante. ¿Cierto? Sí, profe, tiene razón. Ya. Pero que bueno, me alegro porque lo entendiste. Ahí no se ve muy bien, voy a tener que hacerlo con color negro. Ya. Claro, al haber una sola fuerza, nuestro desafío no lo podemos cumplir todavía. La carga se va a acelerar, por lo tanto no va a ir con rapidez constante, va a ir con movimiento uniforme acelerado, de hecho. ¿Ya? Que le voy a poner A distinto de cero, implica movimiento uniforme acelerado. Cinemática, física 1, ¿cierto? Pero entonces en la próxima diapositiva vamos a entender cómo lo hacemos, cómo podemos lograrlo, porque se puede hacer. Alonso, te pido si le puedes sacar una captura de pantalla, por favor. Ya, profe. Muchas gracias, Alonso. Vamos con la próxima. Ah, la familia feliz. Este está más completito. Ya. No sé si está explicado aquí, pero bueno. Ya. Fíjense, vamos a olvidarnos de delta V. Acuérdense que es igual a delta U dividido por Q sub 0. Esa parte la saqué un ratito para concentrarnos solamente en la integral. Debemos prestarle toda la atención a la integral. Fíjense, por definición, la diferencia potencial eléctrico es la integral menos la integral de línea de E punto dl. Eso es por definición. Ahora, fíjense, vamos a seguir el siguiente truco. Como el campo es fuerza dividido carga, vamos a reemplazar campo por fuerza dividido carga, definición de campo, y vamos a sacar la carga fuera de la integral. Entonces nos queda 1 partido por Q sub 0 con signo menos. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya, muy bien. Ahora, vamos a hacer otra cosa. El signo menos que está por fuera lo vamos a meter dentro de la integral. Entonces nos va a quedar 1 partido por Q sub 0 por integral en C' de menos fuerza eléctrica punto dl. Profe, ¿puede repetir lo del cubo sub cero que sacó recién, por favor? Sí, porque campo es fuerza partido carga. Entonces el 1 partido Q sub 0 lo sacamos de la integral. Ya, profe. ¿Cierto? Alonso. Es que, profe, me falta materia, entonces no, aparte del campo. Pero mire, si en la diapositiva anterior lo habíamos revisado. Alonso, mira, si no te hagas problemas, si esto es más fácil de lo que parece. ¿Cómo se define campo?
Fuerza partido carga. Eso me falta anotar. Tenemos un poquito, deje sacarle una foto. Ya, bueno, está en la carpeta compartida en todo caso, pero bueno, está bien. Ya, profe, listo. Por definición, campo es fuerza partido carga. ¿Ya? Entonces, eso es lo que reemplazamos acá. De hecho, aquí está reemplazado. Campo igual fuerza partido carga y la carga sale. Por eso queda -1 partido por Q sub 0 por fuerza eléctrica, integral de la fuerza eléctrica. ¿Cierto? Ya, profe, ya ahora me había faltado anotar eso, así que Ah, gracias. ya. Muy bien. Ya, entonces, Profe, pero ¿y a qué ¿sí? se debe el signo menos? El signo menos este signo menos tiene una larga historia. Yo creo que ya en la próxima clase, pero te adelanto que tiene que ver con fuerzas conservativas. La definición de fuerza conservativa requiere de un signo menos. Vale, profe, así que me parecía raro que se vuelva a meter dentro de la integral, que Sí, sería como pero más hay un difícil. motivo. O sea, es que originalmente la definición tiene que llevar el signo menos afuera, pero lo estamos colocando dentro para poder entender el significado físico de esta integral. ¿Ya? Entonces, colocamos ahora, sacamos el Q sub 0, pero metimos el signo menos dentro de la integral. O sea, en el fondo el integrando es una función negativa, pero no importa, uno puede integrar funciones positivas o negativas, ¿verdad? Eso matemáticamente no es problema. Sigue siendo una función. Ahora, esta menos fuerza eléctrica es la clave del desafío de llevar con rapidez constante el cuerpo. ¿Se acuerdan cuál es el desafío? Poder llevar con rapidez constante una carga de prueba desde A hasta B por la trayectoria C'. ¿Se acuerdan? Ese es el desafío. Y esta menos FE es la clave para lograrlo. ¿Por qué? Alonso había mencionado un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué diagrama de cuerpo libre es ese? Un diagrama de cuerpo libre en Q sub 0. Entonces, Alonso, por eso yo te felicito, porque dijiste cosas que son acertadas. Digamos que esa es la fuerza eléctrica, ¿ya? Es la fuerza que experimenta la carga debido al campo eléctrico. Es como se va en forma natural, es la fuerza que actúa en forma natural sobre la carga, debido a la presencia del campo. Sin embargo, menos fuerza eléctrica, que es lo que apareció en la integral, es la misma fuerza, pero apuntando en la dirección contraria, ¿verdad? Porque menos un vector es un vector con la misma magnitud, pero sentido contrario, ¿verdad? O sea, eso que estoy dibujando acá es menos FE. En otras palabras, jóvenes, para lograr para lograr llevar Q sub 0 desde A hasta B por la trayectoria S' con rapidez constante, es necesario aplicar una segunda fuerza llamada menos FE. De igual magnitud, pero sentido contrario. Porque de esa forma se van a cancelar estas dos fuerzas, la sumatoria de fuerzas va a dar 0, y entonces tendremos que la aceleración va a ser 0. Es decir, se va a mover con rapidez constante. Porque si hacemos la sumatoria de fuerzas, nos va a dar FE, E, menos FE, ¿no es cierto? Nos va a dar 0. Por lo tanto, masa por aceleración va a dar 0. Por lo tanto, la aceleración va a ser 0, lo cual significa V constante. ¿Cierto? Jóvenes. Quedó más claro, profe. Tengo una consulta así.
Entonces, por ejemplo, tiene como algún sentido físico, porque aquí estamos llevando, por ejemplo, una carga del punto A al punto B como a favor de, en este caso, del campo eléctrico, ¿no? Sí, correcto. Si nosotros tengamos algún sentido hacer lo mismo, pero del contrario, o sea, llevarla del punto B al punto A, pero en este caso sería el mismo concepto para el tema del menos FE y el FE, ¿no? Sí, podríamos llevarla, pero fíjate que se nos puede complicar un poco armar todo este cuento, porque el desafío es armar todo esto, el desafío para el profe en realidad, y para los estudiantes también, que esta materia se hace un tanto abstracta. Entonces vamos a mantener la dirección de A hasta B. Más adelante vamos a ir de B hasta A. En realidad el menos FE es entendible que tú pienses de B hasta A, pero fíjate que se puede ocupar el menos FE desde A hasta B. Y este ejemplo me lo dio un estudiante de mecánica hace un par de años atrás. Es un ejemplo que yo todavía encuentro uno de los mejores ejemplos que me ha dado un estudiante. El menos FE y el FE actúan para el mismo problema, es decir, llevar la carga desde A hasta B. Imagínate, por ejemplo, que tienes un pastor alemán y lo sacas a pasear. De esos perros bien robustos, ¿no es cierto?, musculosos, que tienen harta fuerza, lo llevamos con la correa. Y hay que llevarlo firme, porque si uno no lo lleva firme, el perro te lleva, ¿verdad? Entonces lo queremos llevar al perro desde hasta B, el perro es la carga del perro. Ahora, ¿cómo uno hace que el perro vaya controlado con rapidez constante? Bueno, hay que aplicar una tensión en la correa, y esa tensión está representada por menos la fuerza eléctrica. O sea, uno puede aplicar una fuerza eléctrica en sentido contrario al movimiento del perro, pero aún así, y podemos hacer que el perro vaya entonces con rapidez constante. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe, ahí entendí mejor. Así que menos FE lo que está ayudando no es a ir de B hasta A, está ayudando a ir de A hasta B, pero con rapidez constante. ¿Estamos, Sí, jóvenes? profe. Sí, profe. Muy bien, excelente. Se me olvidó el nombre de este joven, ya ha pasado un tiempo, pero ahí les voy a mencionar su nombre, para que cuando esté en la presencialidad lo puedan ubicar. Siempre me hacía unas preguntas bien interesantes que tenía que pensar harto para darle una respuesta más o menos coherente. ¿Le pueden sacar una captura de pantalla a esto, por favor? Ya, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Jóvenes, lo otro, ¿puedo abusar de su tiempo y tomarme los próximos 5 minutos? Por mí no hay problema, dale nomás, profe. Ya, muchas gracias, jóvenes. Es para terminar bien, cerrar bien la idea, que no queda media. Ahora que entendemos el desafío, ¿ya? Recordemos que tenemos este desafío. Mover a Q sub 0 desde A hasta B por la trayectoria C' con rapidez constante. Lo estamos entendiendo que se puede, pero necesitamos una segunda fuerza, y por eso fue bueno, ¿no es cierto, Felipe, haber introducido el signo menos en la integral, porque aparece menos FE, que es la fuerza que logra este desafío. Es la fuerza que se cancela con la fuerza eléctrica. Y a esta fuerza, menos FE, le vamos a llamar fuerza externa, porque en el fondo, si pensamos en el perro y en el cable, el perro se mueve por sí solo en forma natural, así como la carga se mueve en forma natural a través de un campo eléctrico, y la fuerza externa que se le aplica al perro es la fuerza que es el agente externo, con el cable, ¿no es cierto?, el que lo logra controlar. Aquí la fuerza externa no vamos a decir quién la produce, porque eso, pero imaginémonos que podemos producirla de alguna forma la fuerza eléctrica, ¿ya? En sentido contrario, le vamos a llamar una fuerza externa. Ahora, lo que les quería contar es que la integral de f.dl es trabajo, ¿ya? Esta integral que aparece con un W acá es por definición trabajo. Trabajo, ustedes en Física 1
tienen que haber, lo más probable es que tienen que haber ocupado mucho fuerza por distancia. Pero fuerza por distancia no es la definición oficial de trabajo, es apenas un resultado. Entonces, ahora que ya están más grandes y han madurado más, y se han pegado ya varios porrazos, ¿no es cierto?, y han sufrido, es un honor para mí presentarles hoy la definición oficial de trabajo. Y la definición oficial de trabajo, jóvenes, es una integral de línea. Y yo les voy a demostrar hoy, a través de este ejemplo, cómo llegamos a fuerza por distancia. Este es un paréntesis sobre el trabajo. Trabajo, se los presento, integral de línea de fuerza.dl. Ahora, ¿cómo llegamos aquí a fuerza por distancia? Porque aquí al final llegamos a fuerza por distancia. Veamos un caso particular. C' es una trayectoria cualquiera, pero que puede ser tridimensional, puede ser algo tan complicado como una montaña rusa. ¿Ya? Sin embargo, en física 1 las trayectorias son puras líneas rectas. Es decir, se mueve un bloque desde A hasta B, ¿no es cierto?, en un plano. O sea, una línea recta. ¿Ya? Pero también es un C'. Entonces, el C' aquí vamos a hacer que sea el eje X positivo. ¿Ya? Y además, que esta definición de trabajo, que es una integral, admite que la fuerza puede variar. En cambio, en física 1 las fuerzas no variaban, eran todas constantes. ¿Ya? Pero ahora ya en este curso física 2, ya hemos revisado varios casos de fuerzas que varían. La fuerza del resorte varía, ¿no es cierto? El sistema es masas resorte amortiguadores, la fuerza iba variando. ¿Ya? La aceleración, la velocidad, todas eran cosas totalmente variables en el tiempo, en forma senoidal. ¿Ya? Así que ya no podemos admitir que solamente las fuerzas son constantes. Pero para demostrar que fuerza por distancia, eso se cumple siempre que la fuerza sea constante y la trayectoria sea una línea recta. ¿Ya? Tal como ocurrió en física 1. Entonces, asumamos que la fuerza es constante, en X, que la trayectoria es el eje X. Entonces, si reemplazamos qué es la fuerza, como va a lo largo del eje X, va a ser una fuerza constante y tongo. ¿Por qué? Porque va a lo largo del eje X. Esa es una fuerza constante a lo largo del eje X, fuerza constante y tongo. ¿Qué es el dl? El dl es un vector tangente que se llama elemento vectorial de trayectoria. El dl toma distintas formas dependiendo de la situación. Si nos movemos a lo largo del eje X, el dl se transforma en diferencial de X y tongo. Diferencial de X porque estamos a lo largo del eje X y tongo porque se mueve a lo largo del eje X también. Esta es la parte escalar, diferencial de X que nos indica que estamos en el eje X, y el tongo significa que nos movemos en la dirección del eje X. Así que el dl en el eje X es muy tranquilo de hacer. Si nos moviéramos a lo largo del eje Y sería de diferencial de Y J tongo. Listo. ¿Ya? Así que, ¿qué hacemos ahora? El producto punto entre F constante y tongo, producto punto de X y tongo. Juntamos los y tongo, ahí están, y tongo, producto punto y tongo, y juntamos el fuerza constante diferencial de X. Ahora, el producto punto de itongo con itongo, álgebra lineal, el producto punto de dos vectores unitarios da 1. ¿Ya? O sea, si hacemos el producto punto de itongo con itongo, es 1 por 1, más 0 por 0, más 0 por 0, ¿no es cierto? Ese producto punto, eso da 1. ¿Ya? Así que ahí está demostrado que itongo producto punto con sí mismo da 1. ¿Cierto? Por lo tanto, esta integral, que era una integral de un integrando de dos vectores, se transforma en una integral común y corriente. Fuerza constante de X a lo largo de una recta, y esa recta puede ser desde A hasta B. Desde X igual A hasta X igual. Como la fuerza es constante, sale la integral. Entonces nos queda fuerza constante integral de A a B de X. Y la integral desde A hasta B es B menos A, que es la distancia. Fuerza por distancia. ¿Se dan cuenta? Pero por favor, recordemos que ahora ya sabemos, porque estamos más avanzados en ingeniería, que fuerza por distancia no es la definición de trabajo. Fuerza por distancia es apenas un resultado y que esta es entonces la definición oficial de trabajo. Integral de F punto de. ¿Ya? ¿Jóvenes, se entiende eso? ¿Se entendió el ejemplo? Muy bien, Alonso. Felipe, ¿Verdad? José, Rodrigo. Muy bien. Entonces, miren, para cerrar esta historia, para cerrar bien este viernes, ahora sabemos entonces
que esta integral, donde dije Fx, corresponde al trabajo hecho por la fuerza externa, es decir, es el trabajo hecho por menos fuerza eléctrica. Entonces, estamos entendiendo lo siguiente, jóvenes, que la diferencia de potencial eléctrico está relacionada con trabajo para mover una carga con velocidad constante a lo largo de un campo. Es trabajo dividido carga. Ya, porque acuérdense que esto es un W, pero hay un 1 partido por Q sub 0. Entonces, en el fondo, ¿qué es diferencia de potencial? Trabajo dividido carga. Trabajo por unidad de carga. Así como el campo eléctrico es fuerza por unidad de carga, el potencial eléctrico es trabajo por unidad de carga. ¿Cuánto trabajo necesito aplicar sobre una carga para moverla con velocidad constante? Alonso, pregunta nomás. Profe, ¿y ahí nos falta un signo menos en la última de trabajo? No, porque a la menos FE le llamamos fuerza externa. O sea, este es el trabajo realizado por la fuerza externa. Ah, vale, gracias. Muy bien. Jóvenes, yo creo que por aquí es suficiente. Por favor, hay harto que conversar, pero eso lo vamos a conversar en la próxima clase. Cómo vamos a relacionar el trabajo con las fuerzas conservativas. Ahí nombramos las fuerzas conservativas, las energías potenciales, ¿no es cierto?, que están relacionadas a fuerzas conservativas. Ya, todo eso lo vamos a revisar en la próxima clase y ya va a quedar, ya con eso vamos a poder hacer una gran cantidad de ejercicios. ¿Ya? Jóvenes, gracias por su tiempo. Cordiales saludos, que Dios les bendiga de gran manera y que Dios les bendiga mucho en la prueba de ecuaciones diferenciales de hoy. Nos vemos. Ah, profe, que esté bien. Que No, tenga pues, buen gracias, día. que Muchas tengan un gracias. buen fin de Igual a ustedes. semana. Buen día. Muchas gracias para ustedes también.